Metemos de cabeza en el proceso político argentino. Ustedes saben que el gobierno nacional propuso que haya un acuerdo que se llama Pacto de Mayo entre gobernadores, con los gobernadores, a cambio de un paquete de alivio fiscal. O sea, el acuerdo que propuso Milei es: me aprueban la ley ómnibus, les doy guita y después firmamos todos un pacto que promete bajar el gasto público a niveles casi insignificantes. Ayer habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo: arranque sin nosotros, si quieren discutir cosas, si quieren reponernos todo lo que nos quitaron ilegalmente, ningún problema, y discutimos, nos ponemos de acuerdo, etcétera. Grupo de trabajo seriamente. Si es solamente por una foto y estas cosas simbólicas, después de las barbaridades que hicieron, dijo Kicillof, no cuente con nosotros. El otro que está desafiando al gobierno es Ricardo Quintela, que es gobernador de La Rioja. Ustedes conocen que, el lío del gobierno con Lali Espósito escala con el conflicto, cuando Ricardo Quintela se queja por recorte de fondos y ahí Milei dice: si le paga tanta plata a Lali Espósito, que no se queje de que no tiene plata. Y después va generando distintos episodios. Ha tomado dos decisiones muy importantes o muy trascendentes el gobierno de La Rioja. Una de ellas es la emisión de bonos, o sea, de cuasimonedas llamadas Chacho, y la otra la decisión de no pagar una deuda que tenía. Y yo creo que en gran parte la decisión de Milei de renegociar con las provincias tiene que ver con que no sería bueno para su plan económico que hubiera otras provincias que hicieran lo que hace La Rioja. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, está en línea con nosotros. Ricardo, mucho gusto. Ernesto Tenenbaum lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Ernesto? Buenos días. Bastante bien. Primera pregunta. Dichoso. Bueno, qué sé yo, son mañana que uno no sabe. La forma de decir. Claro. A ver, ¿en qué estado está la relación de usted con el gobierno? Bueno, la relación, digamos, es nula, prácticamente nula. No tenemos comunicación con nadie, no tenemos vinculación ni relaciones, tampoco hablamos con nadie, no hay interlocutores. El único interlocutor más o menos serio, pero que era permanentemente desautorizado, era el ministro de Interior. Pero bueno, hace mucho tiempo que no dialogo con él. Está bien, pero ¿se puede, una provincia sobrevive en esas condiciones? No sobrevivimos. Vos decís, estamos prácticamente nulos en actividades. No solamente porque no tenemos los recursos que legítimamente ilegalmente nos corresponde, sino que no hay, el gobierno, digamos, está paralizado, no tiene políticas. En desarrollo social no existen políticas sociales. Bueno, todos conocemos, digamos, cómo se expresa la ministra. En el tema sanitario tampoco, en el tema educativo tampoco, en el tema de la producción tampoco, en el industrial tampoco. Es decir, en ninguna área que vos vas tienen respuesta para nada. Tampoco te plantean que no tienen recursos, que no tienen directivas, etcétera, cosa que se hace imposible tener una vinculación con el Estado en términos laborales o en términos institucionales. Ahora, si esto se proyecta en el tiempo, ¿cómo termina? Yo creo que termina mal no con nosotros, sino con la sociedad va a terminar mal, porque el proceso, digamos, de ajuste, que es salvaje, violento, cruel, diría, una crueldad inusitada, digamos, creo que la sociedad, digamos, va a aguantar muy poco, y encima, digamos, con la situación difícil por la que atraviesa, producto de la devaluación, producto de la devaluación, de la duplicidad del costo del combustible, con el impacto que eso tiene en los distintos rubros de la canasta básica familiar, de los medicamentos, etcétera. Con todo lo que está significando el tema del incentivo docente, el tema de la composición del tema de la compensación salarial docente, el tema de los subsidios para el transporte, etcétera, digamos, genera una situación dificilísima para que la sociedad pueda desenvolverse normalmente, ¿no? Ahora, Ricardo, alguien del gobierno diría en esta charla que ellos hicieron el ajuste que el peronismo no hizo y que gracias a eso ahora los dólares están bajando, y que eso es el preludio: controlar el dólar a través de acumular reservas, de controlar la inflación, y controlar la inflación va a ser el preludio para salir del cepo y que empiezan a entrar capitales, inversión y crecimiento. ¿Usted no cree en ese proceso? No es que no crea en ese proceso, puedo creer en ese proceso en términos graduales,
porque lo que está haciendo esto no lo está haciendo, digamos, a partir de un reordenamiento de la inversión del gasto público nacional, sino lo está haciendo en función, digamos, a lo que todos estamos viendo, que hice mención recién, el tema del congelamiento de los salarios, el tema de la liberación de los precios, el tema, digamos, está generando, ha duplicado, digamos, el costo, triplicado a veces los costos de todo, del costo de vida. La gente no tiene, se congelaron los salarios, los comedores infantiles, los comedores populares, los comedores escolares han dejado de funcionar. Todo eso significa hambre, todo eso significa imposibilidad de que las familias puedan alimentar a sus hijos. Eso genera, digamos, un combo social, digamos, que está latente ahí, que en cualquier momento puede estallar. Y lo que yo creo que el gobierno tiene que advertir de esta situación y tratar de tener gestos, por lo menos, que permitan que uno pueda tener una actitud diferente hacia el mismo. Quintela, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Al margen de las críticas que en parte comparto que usted le hace al Gobierno Nacional por cómo está cortando las transferencias en general a las provincias y el manejo que está teniendo, el otro día vi un recorte suyo en la televisión donde usted reconocía que había gente en La Rioja que tenía salarios en el empleo público tan bajos que hacían que también cobraran un plan social. Porque estaban por debajo del salario mínimo, que es la condición para recibir ese plus. Y lo que me llamó la atención es que me puse a ver indicadores de la provincia y en distintas áreas les da en el peor lugar del ranking a nivel nacional. Por ejemplo, el ranking del salario del empleo público es el más bajo del país. Tienen la tercera peor proporción de empleo público respecto de empleo privado. Me hacía preguntas más allá de la política actual, de qué está o qué ha hecho mal usted en el gobierno, usted acaba de ser reelecto, si no me equivoco, para tener esos indicadores. No, lo que pasa es que no sé cuáles son de dónde sacan esa información, porque es falso. A ver, por ejemplo. Es falso. Por ejemplo, el tema de lo que siempre se llena la boca con respecto al sector público. El sector público tiene lo que tiene que tener. Podemos tener un exceso, digamos, de compañeros, de ciudadanos, pero es absolutamente manejable el exceso. Lo que sí es importante que ustedes sepan también que fuimos la segunda provincia en la generación de puestos de trabajo hasta que apareció Vaca Muerta. Primero estaba Catamarca, segunda La Rioja, luego aparece Vaca Muerta y pasa Neuquén a ser la segunda provincia generadora de puestos de trabajo privado. Y La Rioja queda tercera en la generación de puestos de trabajo privado. Bueno, pero nosotros hemos recuperado una provincia devastada que dejó el expresidente Macri, con 1.800 puestos de trabajo perdidos en el sector industrial, con el sector industrial que estaba trabajando con salarios a la baja, con acuerdos con el gremio para suspender 15 días a los trabajadores, para tratar de evitar la sangría en materia de desempleo. Y cuando llegamos nosotros, no solo recuperamos los 1.800 puestos de trabajo, sino creamos en el sector industrial 3.500 puestos de trabajo. Pero, por ejemplo, Quintela, los datos oficiales de una década, 2011-2022, muestran 68% de crecimiento del empleo público, 0% del empleo privado. Pero eso, por eso te digo, no sé cómo hacen del 2011 2022. Digo, para tomar un periodo largo. Y claro, tomar un periodo largo, pero yo quisiera que lo hagan del año 2019 al 2023, para que vean cómo nosotros no solamente hemos reducido, digamos, la planta personal, sino también ha crecido, digamos, el trabajo privado. Tanto es así que pues, eso es lo que nos permite ahora sobrevivir, porque antes La Rioja dependía casi un 90% del sistema público, dependía de los fondos coparticipables, hoy depende muchísimo menos. Tanto es así que nos ha permitido a nosotros, digamos, no solamente tener una política en materia de obra pública, fundamentalmente en el tema de hídrico, en el tema energético, en el tema de conectividad, que ha generado, y en el tema habitacional, que ha generado, digamos, una política de soluciones habitacionales, energéticas, hídricas, que antes no la teníamos. Y ahora sí nos ha permitido, a pesar de los agravios que tenemos por ahí de un gobierno nacional que permanentemente se encarga de agraviar a las provincias, a pesar de eso hemos tenido la posibilidad de tener un ordenamiento financiero que nos permite tener mínimamente cómo aguantar este proceso. ¿Cómo un ordenamiento financiero si acaban de entrar en default? No, un ordenamiento financiero. El default que entramos, para que la sociedad lo conozca, el default que entramos es producto
de que la Nación nos debe 6 meses consecutivos de fondos coparticipables y no nos manda. Y cuando uno hace una previsión presupuestaria, lo hace en función de los ingresos, como lo harías vos en tu familia, como lo haría cualquiera en su vida particular. Nosotros hicimos una previsión pensando una relación normal con el gobierno anterior que lo teníamos y con el gobierno entrante con la relación normal. El gobierno anterior se va debiendo 2 meses porque el acuerdo que hace con Milei nos debe octubre, noviembre. Milei se hacía cargo de octubre, noviembre y diciembre y ahora no se hace cargo de esos 3 meses y tampoco nos están mandando los recursos que corresponden a enero, febrero y marzo. Yo entiendo que el reclamo es correcto de los 6 meses, pero solo le pregunto esto, si yo no entiendo mal, la provincia pidió deuda, tomó deuda, pidió un préstamo para ampliar un parque eólico. Ese parque eólico lo vendió, o sea, hizo 170 millones de dólares de caja porque se lo vendió. Es la mala información que se brinda, es la mala información que se brinda. Digo, primero el préstamo no lo tomé yo, lo tomaron gobiernos anteriores. Sí, de todas maneras... pero lo renegociaron después. No, sí, lo renegocié yo, sí. Por eso. No un parque, es un conjunto de parques. Uno de los parques hemos vendido, Por 170 millones de dólares. Plata, sí, y con esa plata hemos construido un parque, estamos construyendo el segundo parque y estamos por construir otro parque solar que va a ser el único parque híbrido de energía renovable limpia en Latinoamérica. O sea, están desinformados. ¿Por qué? Porque informan parcialmente, dan una verdad parcial y la verdad parcial es una verdad media. Y la última pregunta, porque pero tratando sí, de hacernos quedar mal. Y lo los tenedores de bonos, no digo por ustedes, los tenedores de bonos vinieron a negociar con nosotros. Nosotros dijimos, tenemos para pagarte los intereses, como se hace en cualquier lugar del mundo con este tipo de deuda. Que queremos pagar los intereses, 10 millones de dólares, los tenemos. Lo que yo no puedo es es matar de hambre a La Rioja para pagar una deuda externa. Entiendo. Yo no lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Entonces le pagaba los 10 millones de dólares de intereses y reestructuremos la deuda de capital. Entiendo. Esto es lo que le dije yo a ellos. Y ellos aceptaron. Por supuesto, después tuvieron que salir a criticarnos. ¿Qué pasa, Quintela? Porque yo le digo que venía viendo los datos sectoriales y de distintos indicadores y me sorprendía que a La Rioja le daban a todos en el fondo de la tabla. Y cuando me pongo a ver lo de educación, con la fuente de Aprender, tienen el segundo peor indicador de chicos que rinden matemática y es el segundo peor indicador de personas con nivel terciario y universitario completo. A mí, y la educación es provincial. ¿Eso cómo lo explican? Si vos querés, yo te paso los datos oficiales nuestros. No sé... la fuente de Aprender, que son las que se hacen en todo el país todos los años. No recuerdo que hayan venido por la provincia. Te digo honestamente que carezco. No, se hacen en todo el país, Quintela. Yo carezco de esa información. De todas formas, yo te la puedo dar. Hay información que no la tengo yo chequeada en este momento o hay información que la pueda tener, digamos, con precisión. Ricardo, pero de todas maneras, si vos querés, yo te la puedo traer, porque la verdad que toda la vida han criticado lo mismo. Entonces, en vez de pensar, hay una mirada que es importante. Hay otro tipo de miradas en el interior, porque es importante que conozcan el interior, conozcan la idiosincrasia de nuestro pueblo, conozcan las dificultades. Nosotros consideramos que tenemos que tener un Estado presente porque yo te digo, yo le llevé el agua, la energía y la conectividad a los 2 pueblitos que están más alejados de la capital, que están a 450 kilómetros y colinda con la hermana República de Chile, ahí arriba de la cordillera, 22 familias en un lugar, Potrero Grande y Valle Hermoso con 11 familias. ¿Por qué ellos decidieron construir su proyecto de vida ahí? Ahí tienen sus animalitos, tengo que llevarles educación, tengo que llevarles seguridad y tengo que llevarles salud en esos lugares. Además de eso le llevamos agua, energía y conectividad. Entonces es un esfuerzo, no es lo mismo que la capital federal que está a la vuelta de la esquina por todos los servicios, que además fueron construidos con el aporte de todos los argentinos, pero sí son los primeros en criticar a los demás, porque entonces lo que es importante, que los medios estos, mal llamados nacionales, que se puedan convertir en medios federales, pero conociendo lo que es la República Argentina, conociendo lo que son cada una de las provincias, las regiones a las que pertenecen, la idiosincrasia, los potenciales que tienen y los problemas también que tenemos.
Ricardo, quiero hacer una pregunta de haber mirado la política de muchos años. Yo siempre pensé que los Menem eran como los padres políticos de todos los dirigentes del peronismo riojano. Y lo que veo ahora es que la familia de Menem quedó como enfrentada. Bueno, Martín Menem está con Milei, Eduardo Menem lo ha... por ahí es una imagen equivocada. Me interesa saber qué pasó ahí, por qué si los Menem están afuera de la estructura del peronismo riojano, si es solamente Martín. ¿Qué pasó ahí? No, Carlos Menem es una cosa. Carlos Menem eran varios hermanos. Carlos Menem era el político. Además que fue un hombre, digamos, político, una vastísima trayectoria, y sí fue como el formador de todos nosotros, y tenía acá una política definida. Él fue el primero que planteó en el año 84, cuando estaba Alfonsín, que fue a hablar con Alfonsín, decía: yo tengo una migración hacia el conurbano bonaerense o hacia el sur de la República Argentina, hacia la Patagonia, de muchos riojanos, que uno los prepara, que la provincia se esfuerza por prepararlo, capacitarlo, y luego se nos van, porque no tenemos la posibilidad de sostenerlos acá. El desarrollo de la actividad privada, si no tenemos ventaja comparativa que nos permita ser competitivos, va a ser muy difícil que se vengan. No se vienen de allá de capital para acá, porque la estructura, la matriz organizacional del Estado es tan centralista, tan unitaria, que todo se queda en Capital Federal, en el AMPA, o tal vez puedan venir a La Pampa húmeda, es decir, Santa Fe y Córdoba. De ahí para de contar. Y en un país federal se tiene que generar políticas que permitan que todos tengan oportunidades de crecimiento y desarrollo similares. Ahora, pero por ejemplo, cuando se cuenta la historia de Milei, una de las cosas que cuenta es que él lo fue a ver a Carlos Menem, y Carlos Menem le dijo, bueno, Zulemita lo ha contado, dijo: es más menemista que cualquiera de ustedes, le dijo a Martín y a Zulemita, seguramente llega presidente. Y seguramente Carlos Menem se sentía feliz porque Milei lo ha reivindicado públicamente. ¿No hay algo de raro porque el menemismo era el PJ riojano y ahora parece que Milei es menemista y el descendiente más político de Menem? Reivindica la política liberal de Carlos Menem. Nosotros reivindicamos la bandera de Carlos Menem cuando fue gobernador y cuando fue candidato. Tenía dos banderas fundamentales, vos la debe Ernesto recordar muy bien, que es el tema de la revolución productiva y el salariazo. Uh-huh. ¿No? ¿Te acordás? Me acuerdo perfectamente, claro. Después hizo cualquier cosa. Y no, claro, por eso te digo, él reivindica la política liberal, digamos. Entonces, de Caballo. Martín, yo no estoy de acuerdo, obviamente. O sea, Martín Menem es más parecido al Menem presidente y usted más parecido al Menem gobernador. Podés calificarlo así, Yo con Carlos Menem lo quería muchísimo, en el 82, que estoy con Carlos Menem. Yo tenía 21 años y lo recibimos con Carlos Menem, y Carlos Menem iba acá a tomar mate con las mujeres, a tomar mate en los barrios. Ese era Carlos Menem. Se sentaba a tomar mate, que no son los Menem, porque Martincito, que yo no puedo hablar de la familia de él porque la respeto y lo aprecio muchísimo, a Eduardo, a Susana, a sus hermanos, y a él también lo aprecio mucho. Pero él incursionó en política cuando nunca hizo política. Él sí lo hizo Adrián, que fuimos colegas con Adrián en la Cámara de Diputados. Sí, con Adrián tuvimos la Cámara de Diputados y tengo excelentes relaciones con él. Y él vino ahora de la mano de Milei porque fueron compañeros de facultad, creo yo, algo así, y bueno, y incursionó en política, desde una posición totalmente antagónica a la nuestra. No defiende el federalismo, no defiende la Rioja, no conoce en definitiva en profundidad la historia de la provincia, sabe que la provincia de La Rioja es una provincia que tiene muchas carencias, que necesitamos una política que nos ayude durante una década a desarrollarnos. Si nosotros no tenemos millones de hectáreas sin poder cultivar. ¿Por qué? Porque no tenemos obra hídrica, que son obras millonarias, que no estamos en condiciones de realizar por nosotros mismos, de captación y de conducción y distribución de agua. Ayer firmamos un convenio fondeado por el Banco Mundial de 1.800 millones de pesos, que son 18 millones de dólares, por decirlo de alguna manera, para hacer una obra de captación y de distribución de agua en un departamento que se llama Asamblea de los Sauces. Bueno, ese tipo de obra nosotros no tenemos la posibilidad de tenerla, ¿me entiendes? Porque todo lo consume Capital Federal, la mayoría, o el AMBA. Yo me acuerdo, una de las últimas... La realidad es que
son duras decirlas, pero son ciertas y no es problema de la población de la comunidad. Porque si esto sigue así, se va a seguir poblando el conurbano bonaerense o el conurbano rosarino o el conurbano cordobés Ricardo, o la Patagonia. Antes de despedirlo, yo me acuerdo la última vez que estuve en La Rioja, porque yo viajaba mucho cuando era cronista político cuando Menem era presidente. Y la última vez Tenés que venir ahora a disfrutar de La Rioja. La última vez que estuve. Tienes que venir. Escuchame. La última vez que Sí. estuve, le pregunté a los riojanos, uno le pregunta si lo quería Menem y todos te dicen que sí. Entonces, Sí. ¿y por qué lo querían? Y me decía, porque jugamos en primera un ratito. Entonces yo le digo, pero está bien, pero y entonces dame un ejemplo. Y nosotros teníamos aviones que iban y venían todos los días a Buenos Aires. ¿Y los usaban? No, pero venían, decían. Es decir, me acuerdo mucho de eso. Pero Carlos Menem era uno más del poder. Carlos Menem caminaba por las calles, no podía caminar porque iba siempre. ¿Y Martín no es del con la pueblo? romería atrás. ¿Martín no es uno más del pueblo? No, son características totalmente distintas. No, Martín, yo no tengo nada que decir de él, porque solamente el comportamiento como presidente de la Cámara de Diputados, que hace declaraciones, digamos, que no corresponden por la misma provincia a la cual él pertenece y dice de representar y defender. Pero no obstante eso, yo no tengo nada contra la familia Menem, contra la familia Menem. La respeto, lo quiero, la aprecio. Ahora, si vos me hablas políticamente, no tiene nada. Ricardo, le mando un abrazo y gracias por estos minutos. Un abrazo grande y te invito, en serio, la invitación. Pero con mucho gusto. ¿Ah? Y me invita a unas buenas aceitunas. Abrazo grande. Sí. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Tenemos que ir a La Rioja, che. Yo fui a La Rioja hace 2 años, muy lindo. Una provincia genial. Yo fui a La Chaya en el 2006. Verdaderamente Mariale que nos preciosa. lleve. No, pero verdaderamente preciosa, en serio. Ahora hablando en serio, se lo recomiendo a hermosa todos. provincia, 928. Preciosa. Vamos a ir a una tanda y seguimos tratando.